So this is a secret that she's kept for more than 20 years. Bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy analizaremos confesiones y revelaciones de celebridades que dejaron atónitos a sus fans, generaron controversia o transformaron por completo la percepción pública. I thought I could get away with whatever I wanted to. I felt that I had worked hard my entire life and deserved to enjoy all the temptations around me. I felt I was entitled. La primera relación de Paris Hilton. I feel like the whole world thinks they know me because I've been playing this character for so long. En su libro de 2023, Paris, de Memoir, la famosa socialité y empresaria Paris Hilton habló abiertamente sobre su adolescencia, compartiendo una revelación que inmediatamente causó gran preocupación. You had a caricature of yourself with the high voice and the, rich, spoiled brat persona. Was that really you? No. That was a trauma response. Como se sabe, Hilton reveló que a los 14 años tuvo una relación con un hombre de veintitantos, supuestamente vinculado a su entorno escolar. Hilton describió la experiencia como algo que en su momento consideró consensuado, pero que luego reconoció como profundamente inapropiado dada la diferencia de edad y el desequilibrio de poder. Al compartir esto, Hilton buscaba resaltar la vulnerabilidad de los adolescentes y el impacto psicológico a largo plazo de situaciones que quizás no comprendan del todo en ese momento. También contextualizó la relación al hablar de su adolescencia inestable, que incluyó dificultades en la escuela y su paso por varios centros de tratamiento conductual, especialmente la escuela Provo Canyon, institución a la que posteriormente acusó de prácticas abusivas. Say, do you want this to happen the easy way or the hard way? Desde entonces, Hilton se ha convertido en defensora de la reforma de este tipo de centros y a menudo reconoce que la terapia la ayudó a reconocer el daño de experiencias tempranas que antes había ignorado. Su confesión ha generado un amplio debate porque desafió las ideas preconcebidas sobre su imagen de chica fiestera y en cambio reveló un patrón de traumas tempranos que marcaron su vida adulta. I feel that my narrative and story for the past 2 decades has been told by the media, and with this book, it's a chance for me to take back my own narrative and tell the truth. La inquietante confesión de Liam Neeson. I have a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. En 2019, durante la promoción de la película Cold Pursuit, Liam Neeson relató una historia de décadas atrás, causando un gran revuelo en internet. El actor admitió que después de que una amiga cercana le contara que había sido agredida violentamente por un hombre negro, se dejó llevar por la ira y salió a la calle con un arma, buscando una confrontación. In which the actor admits that at one point in his life he wanted to kill a random black man. Neeson declaró posteriormente que se avergonzaba de esa mentalidad y utilizó la historia para reflexionar sobre cómo la ira descontrolada puede conducir a pensamientos peligrosos. I'm ashamed to say that. And I did it for maybe a week. Sin embargo, la confesión provocó una fuerte reacción negativa por su explícito componente racial, aunque Neeson insistió en que intentaba hablar con honestidad sobre cómo la ira ciega puede llevar a impulsos de odio. Días después de la entrevista aclaró que buscó ayuda de un sacerdote en aquel momento y que en definitiva nunca hizo daño a nadie, enfatizando que lamentaba profundamente el incidente. To get rid of this, and I'm not racist. This was nearly 40 years ago, but because I was brought up in, maybe I'm rabbiting on, Rob, so forgive me. I was brought up in the north of Ireland and brought up in the Troubles. Neeson, quien creció durante el conflicto en Irlanda del Norte, dijo que vivir en medio de la violencia contribuyó a su reacción desacertada. Aún así, la revelación eclipsó el estreno de la película y se convirtió en uno de los momentos más controvertidos de su carrera. Este incidente sigue siendo un ejemplo paradigmático de cómo las confesiones sinceras de las celebridades pueden desencadenar debates nacionales, especialmente cuando se trata de temas raciales. Los primeros años de Al Pacino. Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Resulta que antes de convertirse en uno de los actores más legendarios de Hollywood, Al Pacino tuvo una juventud difícil, especialmente durante su estancia en Italia. Sí, el actor de The Godfather reveló que con unos 20 años y pasando apuros en Sicilia, vendió su cuerpo a una mujer mayor a cambio de comida y alojamiento. Reflexionando sobre esa época, Pacino admitió que le hacía despertar sin una pizca de amor propio, ya que el recuerdo le producía una profunda vergüenza. Por supuesto, ahora el veterano actor es ampliamente aclamado como un ícono del cine, pero su sincera y vulnerable confesión muestra lo mucho que tuvo que luchar para llegar a la cima. You gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Antes de su gran éxito a principios de la década de 1970, Pacino también pasó años en la pobreza en la ciudad de Nueva York, trabajando en empleos ocasionales y durmiendo en los sofás de amigos mientras estudiaba en el Actors Studio con Lee Strasberg. Su experiencia en Sicilia formaba parte de un patrón más amplio de estrategias de supervivencia que utilizó durante sus 20 años, mucho antes de que la fama de Hollywood le ofreciera estabilidad. La confesión sorprendió a los fans porque Pacino suele ser muy reservado con su vida personal, y este tipo de admisión contrastaba fuertemente con los poderosos personajes que interpretaría más tarde. You know what capitalism is? Get La revelación del VIH de Charlie Sheen fue un titular que pocos esperaban. En 2015, Charlie Sheen apareció en el programa Today y reveló públicamente que era VIH positivo. Charlie, you've revealed something deeply personal. You said that for the past 4 years you've known you're HIV positive. Correct. Durante la entrevista, Sheen admitió que sabía de su diagnóstico desde hacía varios años y que de hecho había pagado millones para mantenerlo en secreto. En revelaciones posteriores, Sheen habló con franqueza sobre su historial sexual, incluyendo encuentros con mujeres y hombres. You know, if you're looking at a menu, at some point, you're going to turn that over. Oh, what's all this? Huh. Yeah, let me start with, let's go with that as an appetizer. La combinación del secretismo y la magnitud de su estilo de vida hizo que la confesión fuera profundamente personal y se convirtió de inmediato en una de las revelaciones de celebridades más comentadas de la década. 35 states, if you are someone who is HIV positive and you have sex with someone else without divulging it, Right. you can be charged with a crime. But if you, this I completely understand and I completely respect that. But having divulged it is the reason I'm in the mess that I'm in. Sheen explicó que decidió hacerlo público en parte para detener los intentos de extorsión y en parte para recuperar el control de la narrativa en torno a su vida. La confesión llegó después de varios años de comportamiento errático, crisis públicas y su infame fase de ganador que ya lo había convertido en un personaje habitual de la prensa sensacionalista. I'm by winning. I win here and I win there. Now what? Expertos médicos señalaron posteriormente que la carga viral de Sheen se había vuelto indetectable gracias al tratamiento, lo que redujo drásticamente el riesgo de transmisión. There have been reports that your ex-wife Denise Richards knew about this for a while. Is that true? That is correct, yes. Si bien Sheen se alejó en gran medida de Hollywood después, ocasionalmente ha hablado sobre centrarse en su salud y reparar las relaciones familiares. But just about why did there have to be this added element? And that just the way I felt in that moment, after that moment, thinking back on that moment, it just felt like I'd let her down. La increíble historia familiar de Little Mister. Little Mister, conocida por su papel de Blair en Gossip Girl, sorprendió a sus fans al revelar que su madre estaba en prisión federal cuando ella nació. My parents had been part of a very interesting lifestyle, I guess you could say. They were in prison? Yes. Okay. But everything's fine now? Everything's all good, yeah. Mister ha hablado en entrevistas sobre haber nacido en un centro de reinserción social y haber pasado su infancia en circunstancias poco convencionales, incluyendo haber sido criada por sus abuelos mientras sus padres lidiaban con problemas legales.
I've heard a lot of very crazy stories, and to see somebody who's, you know, a mother and she has 3 kids and she's done a lot of wonderful things too, you know, you can overcome that. El marcado contraste entre sus orígenes en la vida real y el personaje privilegiado que interpretó en la pantalla hizo que la revelación fuera aún más sorprendente. Sin embargo, en lugar de ocultarlo, Mr. ha hablado abiertamente de su infancia, presentándola como una fuente de resiliencia y perspectiva. Su madre había sido condenada por su participación en una operación de contrabando de drogas que transportaba marihuana de Jamaica a Estados Unidos, un caso que atrajo una considerable atención federal. Mr. creció en Florida y luego en Los Ángeles mientras su familia intentaba reconstruir sus vidas, y ha dicho con frecuencia que su infancia, aunque caótica, estuvo llena de amor y apoyo. Tras alcanzar el éxito como modelo y luego como actriz, Mr. se convirtió en defensora de los niños criadas en entornos difíciles, enfatizando a menudo que las dificultades de la infancia no determinan el futuro de una persona. To be able to say, I'm sorry, especially to your kid, is to me very important, and like I made a mistake, and I guess recognizing it. Las actividades delictivas de Sean Penn en su adolescencia. El actor Sean Penn siempre ha sido conocido por su intensidad, pero incluso sus seguidores de toda la vida quedaron atónitos con lo que reveló durante una aparición en el programa de entrevistas de John Mulaney en 2025. You growing up in Malibu? Partly. Were you did you like get in scraps and fight? Cuando le preguntaron sobre su adolescencia en Malibú, Penn admitió que él y sus amigos actuaban como autoproclamados guardianes de las playas locales, tratándolas como territorio protegido, y atacaban a cualquiera que consideraran que no pertenecía. Hey, bud, what's your problem? No problem at all. Esa hostilidad escaló de maneras impactantes y Penn contó que una vez arrojó un cóctel Molotov a la camioneta estacionada de un hombre simplemente porque se había adentrado en lo que el grupo consideraba su territorio. One of the deputies that we would encounter was the big brother of one of us. And so that allowed for more Molotov cocktail bombing. That's fantastic. Penn continuó explicando que no se trataba de un incidente aislado. Él y sus amigos se salieron con la suya tras cometer muchos delitos, incluyendo incendios provocados principalmente porque algunos provenían de familias vinculadas al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, lo que les brindaba cierto grado de protección. Mirando hacia atrás, Penn reconoció que lo que antes parecía bravuconería adolescente era en realidad un comportamiento imprudente y peligroso propiciado por el privilegio. La confesión contrastaba fuertemente con la vida posterior de Penn como 2 veces ganador del Oscar, activista declarado y humanitario conocido por su labor de ayuda en casos de desastre. También arrojó nueva luz sobre el turbulento entorno del que surgió, sonando más como algo sacado directamente de una película de crimen de pandillas de surfistas. El dolor íntimo de Britney Spears. En sus memorias de 2023 de Woman in Me, la princesa del pop, Britney Spears reveló varias cosas impactantes. Una de ellas fue que quedó embarazada durante su relación con Justin Timberlake, a principios de la década del 2000. So this is a secret that she's kept for more than 20 years. She knew becoming a mother was something she had always dreamed of. Sin embargo, reveló que finalmente decidieron interrumpir el embarazo. Además, Spears escribió que se sintió presionada a hacerlo, ya que según se informó, Timberlake no estaba preparado para ser padre en ese momento de su carrera. The procedure was kept under wraps, and Britney says at the time she didn't even tell her family. Esta revelación tan personal conmocionó a los fans que habían seguido su romance de alto perfil en ese momento, ofreciendo una perspectiva nueva y más compleja de su relación. Spears también describió la agitación emocional que rodeó la experiencia, explicando lo aislada que se sentía al intentar equilibrar el estrellato con el dolor de su vida privada. Las memorias reavivaron el debate público sobre el intenso escrutinio al que se enfrentó como joven artista y la falta de autonomía con la que luego lucharía durante su tutela. The next several years promise to be very lucrative for the conservatorship estate. This conservatorship should be viewed more as a hybrid business model, which
I think it's probably the first time that's ever been said about a conservatorship. Muchos fans y comentaristas vieron la confesión como parte del esfuerzo de Spears por recuperar el control de su propia historia tras años de silencio. También añadió profundidad a una relación muy publicitada que alguna vez dominó los titulares de la cultura pop. He was allegedly at Britney's side, strumming his guitar, trying to comfort her as she cried on her bathroom floor. La impactante infidelidad de Tiger Woods. I thought I could get away with whatever I wanted to. I felt that I had worked hard my entire life and deserved to enjoy all the temptations around me. I felt I was entitled. Una imagen cuidadosamente construida se hizo trizas de la noche a la mañana cuando Tiger Woods se convirtió en el centro de un gran escándalo. En noviembre de 2009 se supo que Woods había sufrido un accidente automovilístico a altas horas de la noche cerca de su casa en Florida, lo que rápidamente atrajo una intensa atención mediática. For a lot of people, the spark of those bad things is November 27th. Early that day, what happened? Well, it's all in a police report. Beyond that, everything's between Elin and myself, and that's private. En los días siguientes, Woods hizo una declaración admitiendo su infidelidad y posteriormente ofreció una disculpa en persona, reconociendo un patrón de comportamiento que contradecía rotundamente la imagen que había cultivado con tanto esmero. Las consecuencias fueron enormes. Importantes patrocinadores rompieron relaciones. Su matrimonio con Elin Nordegren terminó y su reputación sufrió un duro golpe. La confesión se erige como una de las caídas públicas más explosivas en la historia del deporte. En aquel entonces, Woods era uno de los atletas mejor pagados del mundo y una figura cultural dominante cuyo éxito trascendía el golf. A medida que el escándalo se desarrollaba, más mujeres se presentaron alegando relaciones extramatrimoniales con el golfista, lo que extendió la historia mucho más allá de los informes iniciales, además de generar cobertura mundial. I have a lot of work to do, and I tend to dedicate myself to doing it. Woods finalmente se tomó un largo descanso del golf profesional para centrarse en la terapia y la rehabilitación. Aunque posteriormente protagonizó un regreso triunfal, el escándalo alteró permanentemente la percepción pública sobre él. Sin embargo, más tarde se encontró bajo un mayor escrutinio tras su arresto en 2026 por conducir bajo los efectos del alcohol después de un accidente con vuelco en Jupiter Island, Florida. According to new court documents, Woods told authorities he was looking down at his phone and changing the radio station, not realizing the truck in front of him had slowed down. Police say Woods clipping that vehicle and flipping his SUV. La revelación de Margaret Gibson en su lecho de muerte. Pocas confesiones son más impactantes que esta. En 1964, la actriz de cine mudo Margaret Gibson supuestamente confesó en su lecho de muerte ser la responsable del asesinato del director William Desmond Taylor en 1922, un notorio misterio de Hollywood que permaneció sin resolver durante décadas. When the police arrived on the scene, there were various people all over the house. The studio personnel were running around, making off with all important letters, documents, possible evidence. La investigación original estuvo plagada de errores y aunque surgieron varios sospechosos, nadie fue acusado. Más de 40 años después, tras sufrir una emergencia médica, Gibson supuestamente confesó haber disparado a Taylor, a pesar de no haber sido vinculada públicamente al caso. And she went on to say that she had shot and killed a William Desmond Taylor. Sin pruebas físicas y sin un móvil claro, las autoridades no pudieron confirmar su dramática declaración, dejando el legendario asesinato oficialmente sin resolver. Para entonces, la vida de Gibson había dado muchos giros. Había dejado la actuación en la década de 1920, vivió en el extranjero y regresó a Estados Unidos con nombres falsos. Incluso enfrentó problemas legales relacionados con un arresto en 1917, vinculado a una investigación por prostitución. El asesinato de Taylor, por su parte, se había convertido en uno de los primeros escándalos de crímenes reales de Hollywood, con una maraña de rumores sobre romances y encubrimientos por parte del estudio. La supuesta confesión de Gibson añadió otra capa de intriga, una que los historiadores aún debaten hoy en día. An hour later, she was dead. The only clue she left was an aging steamer trunk.
Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. ¿Estás listo? Vayamos al final. La confesión de dopaje de Lance Armstrong. Tras años de negación, Lance Armstrong, 7 veces ganador del Tour de Francia, finalmente confesó en una impactante entrevista con Oprah Winfrey en 2013 que había utilizado sustancias dopantes a lo largo de su carrera ciclista. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Armstrong se había esforzado al máximo por negar las acusaciones, incluso atacando a críticos y excompañeros que se pronunciaron al respecto. Su confesión confirmó uno de los escándalos de dopaje más infames de la historia del deporte y provocó la retirada de sus títulos. Lance Armstrong has no place in sight. Esta confesión fue impactante no solo por el dopaje en sí, sino por la prolongada y agresiva manera en que había mantenido su inocencia. Armstrong había sido un ícono mundial, aclamado por su dominio deportivo y su recuperación del cáncer, así como por fundar la Fundación Livestrong. For 7 straight years, he dominated arguably the hardest sporting event in the world. History in the making, 7 times a winner of the Tour de France. Around him grew an empire that included a powerful foundation dedicated to fighting cancer. La entrevista reveló la naturaleza sistemática del programa de dopaje dentro de sus equipos y expuso la intensa presión por ganar a toda costa en el ciclismo profesional. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? 7 times in a row. Not in my opinion. Tras el escándalo, Armstrong renunció a Livestrong y se enfrentó a numerosas demandas, pagando finalmente millones en indemnizaciones. We've come too far in the fight against doping to return to our past. Cycling has a future, and something like this must never happen again. Aunque desde entonces ha competido en eventos deportivos no oficiales y ha aparecido en documentales sobre su vida, su legado sigue siendo permanentemente complejo. Su confesión se considera ahora un momento clave en el debate sobre el dopaje en el deporte. ¿Cuál de estas confesiones te impactó más? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.